Hermanitos, vamos a ir al libro de Romanos. Y tomaremos el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, iglesia, ¿lo tienen? Vamos a leer a partir del versículo 35. Romanos 8, 1, 2, ahí. Romanos 8, 35, hermanitos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, queremos en esta hora pedirte que nos ayudes, Dios, con tu Santo Espíritu a entender tu palabra. Que las verdades eternas encerradas en esta porción divina sea capaz de despertarse y entrar al corazón nuestro. Padre, necesitamos entender tu amor y recibir esta noche un toque de ese amor divino. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, iglesia. Quiero esta noche tomar esta palabra para hablar, creo yo, del amor del cual debe de hablarse siempre en nuestra vida. Del amor en torno al cual debe estar centrada nuestra existencia. De esa, diríamos, aspiración a la que debemos anhelar y orientar siempre en nuestra vida. En tres ocasiones, el pasaje que hemos leído, tanto al principio como en medio y al final, se menciona el amor de Dios como la esencia de toda la experiencia humana. Dice versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y dice el 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y finalmente dice, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. En esto que hemos leído, diríamos que la esencia del pasaje es el amor de Dios. El amor de Dios en el 35, en el 39 y en el centro, el 37, se nos habla justamente del amor de Dios como el meollo. Diríamos entonces que si hay un amor del cual deberíamos de entender, deberíamos de hablar y de poder comprender, que a veces nos falta entender las dimensiones del amor de Dios. Por eso Pablo dice en la carta a los Efesios, acompáñenme un momento a los Efesios, hermanitos. Cuando él está escribiendo
Él dice a los hermanos y Él pide a Dios que los hermanos sean capaces de comprender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Permítame, hermanito. Quiero el pasaje. Me lo han quitado ahorita. Capítulo 3, versículo 17. Aquí está, hermanitos. Gracias, hermano. 3:17 de Efesios dice: para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y oiga esto: y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Esto es como algo que a veces nos cuesta entender, porque la iglesia no está cimentada en el amor de Dios muchas veces, sino en sus leyes. Por eso es que los evangélicos son tan legalistas. Una de las cualidades de los evangélicos hoy día es el legalismo. Por todo pelean. Por el pelo, por la ropa, por la música, por los zapatos, por la camisa, por la falda, por el pantalón, por el cine, por la comida, que si como cerdo o no como cerdo, que si bebo café o no bebo café. Hay un legalismo que ha impregnado la conciencia de los evangélicos, porque en lugar de afianzarnos en comprender el amor de Dios, nos hemos afianzado en querer normar la vida de los otros de acuerdo a lo que yo considero es la exigencia de Dios. Esta noche yo quiero que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayude a entender no solamente la esencia del amor de Dios, porque al final Dios es el amor. Entender a Dios, que es amor, y entender el poder de ese amor en Dios, que es lo que veremos esta noche. Nos falta entender a nosotros el amor de Dios. Nos falta entender a Dios como la esencia del amor. Nos falta comprender, porque hay cosas en la vida de los cristianos que no están, diríamos, lideradas, marcadas, dirigidas por nuestra comprensión del amor de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, él dice: ojalá que el Espíritu Santo les ayude a comprender cuán profundo y cuán largo, cuán ancho y cuán alto es el amor de Dios. Porque si podemos comprender eso, hermanos, nuestra vida tendría un sentido muy diferente. ¿Sabe? En el fondo lo que afecta al ser humano es la convicción, la falta de esa convicción de sentirse amado por Dios. Amado por Dios. El ser humano vive una soledad, vive un abandono, vive un estado como despreocupado. El ser humano vive un estado en el cual piensa que nadie vela por él. Y la religión, en lugar de enseñarnos el amor de Dios por nosotros, nos hace sentir como incompatibles con ese amor de Dios. La religión, en lugar de sentirnos cerca del corazón de Dios, en lugar de mostrarnos que Dios en Cristo se ha acercado para llenarnos de su misericordia, la religión nos considera cada vez más indignos siquiera de acercarnos a Dios. Y esto crea un vacío profundo, y la gente anda buscando entonces otros amores en la vida. Anda viendo cómo llena ese vacío, esa necesidad. Pero saben, hermanos, el día que ustedes y yo estemos saciados, llenos del profundo amor de Dios, y nos sintamos amados, cuidados, protegidos, elegidos, salvados por el amor de Dios, no vamos a necesitar de buscar amores que nos hagan sentir completos, perfectos o llenos,
porque el amor de Dios es profundo, es alto, es largo, es ancho y cubrirá toda nuestra vida. Cuando vemos a alguien, vamos a compartir el amor de Dios, no vamos a llenar nada porque estaremos llenos. El problema del ser humano hoy día es que anda buscando quien lo llene. Anda buscando amor, buscando amor, buscando amor. Si el amor de Dios nos llena, si el amor de Dios nos completa, si el amor de Dios nos planifica, entonces las relaciones humanas son transferencia de amor. El matrimonio será transferencia de amor. La amistad será transferencia de amor. No es llenarme de tu amor, es nada más compartir lo que Dios me ha llenado. Por eso hay gente que anda vacía, porque en lugar de entender la dimensión completa del amor de Dios, anda buscando llenar su vida de esos amores efímeros, pasajeros, que hoy están y mañana no están. ¿Sabe una cosa? Cuando la profundidad y la altura, lo largo y lo ancho del amor de Dios llena toda nuestra vida, habrá gente que valore su amor y gente que no valore su amor, y a usted eso no le afectará. ¿Me está oyendo, iglesia? Que si los hijos le correspondieron a su amor, que si su mujer le correspondió o no a su amor, que si su marido le correspondió o no a su amor, que si el novio le correspondió, eso no será relevante en la plenitud de nuestra vida. Porque si entendemos y experimentamos y vivimos la plenitud del amor de Dios, entonces podremos transferir amor, independientemente que si lo valoren o no lo valoren, nosotros estaremos plenos. ¿Están oyendo, iglesia? ¿Entienden esto? El problema de la gente no es que la traicionen o que no la valoren. El problema es que no hemos entrado a las profundidades del amor de Dios, que no hemos disfrutado la plenitud del amor de Dios en nosotros, que no nos hemos dejado llenar del eterno. Miren, amados hermanos, usted no tiene que andarle llenando amor a nadie. Tiene que llenarse más bien del amor de Dios, del amor de Dios, porque el amor de Dios lo completará, el amor de Dios lo planificará. Por eso Pablo dice, si tenemos esto, no tengo necesidad de más nada. Por eso hoy día la gente dice que ama, pero es mentira. La gente nada más condiciona. La gente nada más anda poniendo normas y leyes. Fíjese que esto del legalismo no solo afecta a la iglesia, afecta las relaciones humanas. Y dice el marido, la mujer o el novio, la novia, si vas a ser mi novio, vas a cumplir con todo esto. Ya le saca el listado. No le vas a hablar a fulana. Ojalá vas a ver a mengana. Si querés que me case con vos, vas a cumplir todo esto. Leyes. Las relaciones interpersonales las metemos en un conjunto de leyes. La vida misma de la iglesia, la misma vida espiritual, la hemos metido en leyes. ¿Quieres ser cristiano? Vas a cumplir todo esto. Y le ponen unas cargas que dice la Biblia que ni ellos ni sus padres han podido sobrellevar. Y el legalismo es lo que hoy invade la mentalidad del ser humano en todos los campos. Por eso hay matrimonios y vínculos personales que no sobreviven, porque más parecen cárceles y penitenciarías, esas casas, que verdaderos lugares donde reina el amor de Dios. Y si querés que te siga ayudando, no tenés que hacer esto. Si querés que te dé tal cosa, no vas allá aquí. Y si querés allá, y si querés no sé qué. Porque hoy día nos falta entender la gratuidad del amor de Dios. Dios nos amó, seamos merecedores o no seamos merecedores. Seamos dignos o no seamos dignos. Él no me puso ni una tan sola condición para amarme. Simplemente decidió amarme, y amarme significó cubrirme de sus bondades, de sus misericordias. Hay quienes andan con 1, 2, 3, 4. Es que estoy falto de amor. Es que
estoy necesitadito de cariño. ¿Y saben cuándo se sienten infelices? Cuando no tienen a nadie. Espero que los que hayan llorado esta noche hayan llorado verdaderamente por el Señor. Y que no hayan llorado porque, ay, no me llamó. Ay, no me dejó el ramo de flores. Ay, ni me dijo hola. El apóstol Pablo tiene razón cuando él dice: yo le ruego a Dios que el Santo Espíritu les revele, les haga comprender la magnitud del amor de Dios. Porque el amor de Dios no solamente tiene el poder de llenarnos, de completarnos. Y yo siempre le digo, hermano, si usted está completo del amor de Dios y la persona a la que usted decidió compartir su amor no lo valoró, el que se friega es él o ella. Pero usted sigue bien porque el amor de Dios lo llena a usted. ¿Me está oyendo? Si su confianza, su amistad, su buen trato, su cordialidad, su generosidad no fue valorada por la otra persona, ¿qué importa? Usted lo que hizo fue compartirle nada más lo que de Dios había recibido. Y si no fue valorado, usted sigue siendo lleno de Dios y completo de Dios y sigue caminando, porque el amor de Dios tiene cosas mayores para usted. Y es que el amor de Dios, como ya lo veremos en Romanos, lo dirá Pablo aquí en Efesios, no solamente me llena, no solamente me da, no solamente me completa, sino que dice Pablo aquí en Efesios 3, versículo 19, siguiendo la lectura del pasaje: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Oiga esto, hermanito, y subraya este versículo porque es la esencia de la vida cristiana. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si comprendemos el amor de Dios, dice la Biblia en este pasaje, si comprendemos el amor de Dios que sobrepasa nuestro conocimiento, porque está la manera humana de amar y la manera divina de amar, y normalmente nuestro conocimiento está ligado a la manera humana de amar. Pero si lográramos entender la magnitud del amor de Dios, la clase, la esencia del amor de Dios, muchas cosas cambiarían al interior mismo del hogar, al interior mismo de las relaciones personales, al interior mismo de nosotros. Y dice: ese amor de Dios que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Oiga esto: al entender, dimensionar y comprender el amor de Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Somos llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense eso, Dios llenando nuestra vida. ¿Usted cree que si Dios llena nuestra vida, vamos a andar chillando por una mujer? ¿Usted cree que si Dios llena nuestra vida, vamos a chillar por un marido? Sí, dijo el hombre. Hay que ministrarle liberación a este hermanito. Es que, hermanos, de verdad, Dios nos basta y sobra. Lo que necesitamos no es religión, plenitud de Dios necesitamos. Que Dios nos dé plenitud en nosotros. Que Dios nos dé plenitud. Y que si un día ofrecemos nuestro amor a alguien,
no es porque estemos necesitados de amor, sino que estamos desbordados por el amor de Dios. No es porque estemos vacíos, faltitos o necesitados. No, es que estamos tan llenos de Dios que lo que hacemos es hacer lo que Dios hace. Transmitir su amor, transferir su amor, compartir su amor. Si lo valoran, bueno, y si no, igual. No nos afectará porque el amor de Dios nos sostiene. Ya lo veremos en Romanos. Cuando somos llenos de la plenitud de Dios, la primera bendición del amor de Dios es que nos conduce a la plenitud de Dios. Si yo comprendo el amor de Dios, si yo conozco el amor de Dios, si yo logro entender, como dice Pablo, por el Espíritu, la profundidad, hasta dónde llega el amor de Dios de profundo, dígame. Hasta dónde llega a lo ancho, hasta dónde llega a lo alto. ¿Qué dimensiones puede tener ese amor? Y cuando yo comparto ese amor y entro en ese mundo interminable de medidas de Dios, entonces estoy entrando en Dios mismo, porque Dios es amor. Y al entrar en el amor de Dios, Él me va llenando, completando. Él nos va culminando toda nuestra vida. Pero no solo eso, sino que dice el versículo 20, que el amor de Dios tiene un poder obrador, operativo en nuestra vida. Y dice, a ese que puede hacer muchísimos más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el amor, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese Dios que por el amor nos plenifica y nos llena, ese mismo Dios, por ese mismo amor y por ese poder, nos puede llenar no solamente de su plenitud, sino más allá de lo que pedimos o de lo que imaginamos. El amor de Dios es la fuente interminable de todo lo que yo necesito, hermana. Todo lo que yo necesito, hermano. Es que si un vacío tenemos o si una necesidad nos acompaña, el amor de Dios es la fuente interminable de todo lo que yo necesito. De todo. Volvamos a Romanos, porque es donde Pablo establecerá justamente esta verdad en nuestra vida. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y comienza a mencionar algunas cosas que se interponen a veces en nuestra incomprensión del amor de Dios, en nuestra incomprensión de hasta dónde llega la preocupación de Dios por nosotros. Yo creo que debe aprender una cosa, hermanito, esta noche. Una cosa debe aprender: Dios le ama independientemente de lo que usted es y de lo que usted hace. Independientemente de eso, ¿sabe? Dios lo ama. Esa es la verdad del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. La religión nos ha hecho un daño tremendo, porque la religión nos ha metido en la cabeza que debemos buscar ser merecedores de ese amor. La religión es la que siempre pone en nuestras conciencias las cargas de ganarnos ese amor. La religión, lastimosamente, lo que nos ha metido en la cabeza es que debemos rebuscarnos por ser dignos de ese amor. Y por eso el enemigo trabaja mucho esa mentalidad de la religión. Y siempre el enemigo le dice: mira, y así vas a ir a la iglesia. Oh. Mira, y con esa, pues sí, le va a decir al hermano David: mira, con la gran penqueada que está al hombre, así vas a ir a la iglesia. Y comienza a decir el diablo: mira, y con esa gran palabra que dijiste, así vas a ir a la iglesia. El enemigo siempre trabaja esa mentalidad de la religión, que cae en un sentimiento de culpa muy grande, en el cual nos hace sentirnos inmerecedores del amor de Dios y de estar en su presencia y de buscar su rostro y de llegar a su casa. Siempre el amor
La religión bloquea nuestras hambres de Dios, nuestra necesidad de Dios, porque tanto la religión como los pensamientos que el enemigo pone en la cabeza van buscando obstruir nuestro acercamiento con Dios, porque no lo merecemos, porque no somos dignos, porque no es de nosotros llegar allí. Y eso es lo que la religión nos ha enseñado siempre. Y mire, y con ese pantalón va a ir usted a la casa de Dios. Mire, y con ese su pelo va a ir a la casa del Señor. Y con esos aritos. Y con esa blusa. O sea, hay toda una orientación legalista de parte de la religión. Y eso se ha incrustado en muchas iglesias ahora. Se ha metido en muchas mentalidades de la iglesia evangélica hoy día. De buscar ser merecedores, de ganarnos el estar delante de Dios. Pero quiero decirle algo. La primera característica del amor de Dios es que Él nos ama independientemente de lo que seamos. Eso sobrepasa nuestro conocimiento. Ya lo dijo Pablo. Eso no lo logramos entender. Eso como que no encaja en nuestro disco duro. Porque nos han enseñado a ser merecedores del amor de Dios, que de repente decir independiente de lo que seamos, Dios nos ama, nos suena como demasiado fácil, o nos suena como demasiado sencillo, pero es que ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios me miró y en la profundidad del lodo cenagoso de mi pecado, Él decidió amarme. En el pozo de su maldad, Dios decidió amarlo. Es que, ¿sabe una cosa? Es que si no nos hubiera amado, ahí estaríamos todavía. Es que si no nos hubiera amado, ni siquiera estaríamos luchando contra el pecado hoy, sino que viviéramos siempre allí. Es porque decidió amarnos, porque no había nada que podríamos hacer para ganarnos su amor, porque no habría esfuerzos religiosos, porque no habría sacrificios suficientes, porque no habría ritos religiosos que nos pudieran asegurar eso, porque nada nos podía asegurar estar en su presencia. Es que Él decidió amarnos, porque su amor era lo que me podía sacar de nuestra esclavitud. ¿Está oyendo, iglesia? Es lo que Dios le dice a Moisés y a Israel: porque yo les amé, es que yo los liberé. No se merecían la liberación, yo los amé. Yo los amé. El amor de Dios es la fuerza de nuestra liberación. El amor de Dios es la fuente de nuestra existencia. Es que sin el amor de Dios, ¿dónde estaríamos, hermanos? La religión, en lugar de enseñarnos a ganarnos el amor de Dios, más bien debería conducirnos a buscar ser siempre agradecidos con Dios por su amor. No a ganarnos, sino a agradecer. No a buscar los méritos, sino a buscar el sentido de obediencia, pero por gratitud, por agradecimiento. Porque Dios decidió amarnos. Por eso dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? No es ni siquiera del amor nuestro hacia Cristo. Es el amor de Cristo hacia nosotros. Porque es ese el amor que hace posible, amados hermanos, que nos encontremos siempre con una realidad nueva en nuestra vida. Es el amor de Dios el que nos hace despertar a una nueva experiencia de sus milagros, de sus obras maravillosas. Por eso dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es el amor de Dios. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Dice la palabra que un día ese joven salió. Ese joven salió
ofendió al padre, porque pedirle al padre la herencia mientras el padre no habría muerto era la mayor ofensa que un hijo podía hacerle a un padre. Era como desearle la muerte. Pedirle la herencia es: papá, ¿por qué no te morís ya y dame mi billete? Pero dice la Biblia que el padre accedió, se lo entregó. Imagínese usted eso. El padre, otro vaso, hija. El padre se lo entregó. Imagínese. No le anduvo poniendo recriminaciones, no le anduvo poniendo normas, se lo entregó. Y el hijo se fue, dice la Biblia. Y cuando todo se lo hubo malgastado, cuando todo se lo hubo acabado, cuando todo se lo terminó, y cuando no le daban ni siquiera para comer la comida de los cerdos, dice que un día el joven tomó su lugar y dijo: es que yo no soy ni digno de ser llamado su hijo. Yo iré a mi padre y así le diré: Padre, perdóname. Ni siquiera soy merecedor de ser tu hijo. Acéptame como un trabajador. ¿Y se recuerdan la historia preciosa que el hijo regresa caminando? El padre estaba a lo lejos y lo logra divisar y logra ver que su hijo venía. ¿Qué hizo el padre, hermanitos? Vea, ya viene aquel todo desgraciado. Yo lo dije. Hey, si pregunta por mí, dígale que no estoy. Lo ve venir todo arruinado. Y no dice el padre: bueno, lo que era de él ya se lo gastó. Aquí no hay lugar para él. Que vaya a ver dónde hay lugar. No. Dice que fue movido a misericordia. Sus entrañas de amor lo movieron. No se acordaba de la ofensa. No recordó ese día que el hijo se fue casi burlándose en su cara. El padre ya había olvidado ese día en que el hijo le había restregado el deseo que se muriera. Se olvidó que el hijo se había gastado todo lo que él tenía. Salió corriendo. Y dice la Biblia, lo abrazó y lo besó. Ni siquiera esperó que se bañara. Así sucio, piojoso, choco, hediondo, lo abrazó y lo besó. Ese es el amor de Dios. Ni siquiera le dijo: miren, prepárenmelo, lávenlo, expúlguenlo, corten el pelo, perfúmenlo, entonces lo voy a abrazar. No. Así como venía, lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dice: padre, yo no merezco ser llamado tu hijo. Yo no merezco. Y este vaso como que cervecero, vos. Miren esto, ve. Para eso mejor llénenos de cerveza mejor. Y no se puso el padre a decirle más nada. Solo le dice el hijo: padre, perdóname. Yo no merezco ser llamado tu hijo. Cállate, le dijo. Ni dejó que terminara de hablar. Ni dejó que terminara. Y que sabe, nada de lo que el hijo le dijera iba a hacerlo cambiar de parecer. Él lo amaba y punto. ¿Me entiende? Él lo amaba y punto. Ha vuelto, ha regresado reconociendo el amor de su padre, y así lo va a recibir, así lo va a abrazar y así lo mete a la casa. Y dice: báñenmelo, me le ponen vestido, unas buenas crocs, unas buenas sandalias de cuerito, un anillo en la mano, y escójanme el cordero más gordo, porque aquí ya se armó una fiesta maravillosa. Y traigan los músicos y cantemos, porque aquí habrá fiesta. ¿Y quién estaba bravo? ¿Quién estaba bravo? Ah, es que mire, cuando yo no sé por qué cuando el amor de Dios lo llena a usted, los hermanos son los bravos.
Y me dice, ¿qué cosa más rara? ¿Cómo es posible que ella bendiga ese imperio? Si ese desgraciado ni viene a ayunar a la iglesia. Si es un gran malcriadote. Es que el hermano se consideraba digno. El hermano se consideraba que él sí cumplía las características para ser hijo. El hermano se había engañado creyendo que se había ganado el derecho de ser hijo. Y que quedarse en la casa y andar bien arregladito, ir a trabajar y venir y ordenar y llevar todo, eso le había hecho merecedor de ser hijo. Quiero decirles que somos hijos solo porque Él nos amó. Nada de lo que usted ha hecho lo ha hecho merecedor del amor de Dios. Dios nos amó y nada más. Nada más. Punto. Nada más. Dios nos amó y nada más. Nada hacemos para ganar ese amor. Nada hacemos para merecer ese amor. Simplemente Dios nos ama y esa es la raíz última de nuestra salvación. Y esa es la raíz última de nuestra bendición. El amor de Dios. Dios nos amó. El hermano se molesta indigno. ¿Y cómo es que que ha ido a gastar tu dinero con prostitutas, hoy vienes y les hace una fiesta? Y a mí, que he estado aquí, nunca me han matado un cordero. Esos son los hermanitos, ¿verdad? Señor, ¿y a mí por qué no? Señor, yo nunca he dejado de ir a servir. Señor, yo estoy pero luchando. Señor, yo aquí. Señor, yo allá. ¿Por qué bendices a esa? ¿Y por qué bendices a ese? Los mismos hermanitos se enojan de ver la bendición del amor de Dios en usted. ¿Sabe por qué? Porque la religión nos ha enseñado que debemos merecernos el amor de Dios. Y perdemos tiempo, energía y esfuerzo en queriéndonos ganar el amor de Dios, en lugar de reconocer que pase lo que pase, soy hijo y Dios me amará siempre. Siempre. Y lo que debo de aprender a entender es mi lugar de hijo y a entender la dinámica del amor de Dios en mi vida. Cuando yo entienda la dinámica de Dios en mi vida, entonces yo sabré corresponderle a ese Dios. ¿Sabe de los dos quién entendió el amor del Padre? El mayor no entendió el amor del Padre nunca. Fue el menor el que entendió que era hijo no porque se lo mereciera. Era hijo porque Dios había decidido amarlo. El hijo menor ya no le pudo dar el Padre nada, si quieren ustedes. Y les aseguro que el hijo menor le ha dicho al Padre: Padre, yo ya no quiero un 5 de ti. Tu amor me basta y me sobra. Aunque les aseguro que el mayor: Señor, todo esto, papá, todo esto es mío. Porque el mayor se enojó porque ni siquiera un cordero habían matado para él. Porque la religión nos enseña que merecemos el amor de Dios y no nos ubica en que lo más importante es contar con el amor de Dios. Eso es lo más importante, que Dios me ame, que Dios me ame. Entender la dinámica del amor de Dios. Ese amor de Dios es amor operante en nuestra vida, dice el apóstol Pablo en Romanos 8 de nuevo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Díganme, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Pobreza? ¿Peligro? ¿Violencia? No. Cuando dice Pablo, ¿qué me puede apartar del amor de Dios? Quiere decir, ¿qué puede haber en mi vida para que Dios deje de amarme?
Nada. ¿Qué puede pasarme para que Dios deje de amarme? Nada. Esto es tremendo. Porque la religión nos ha enseñado que Dios lo va a amar si hace aquí, va allá, da lo otro. ¿Qué realidades hay en nuestra vida que me hagan ser amado por Dios? Y por eso la gente en el legalismo se anda juzgando una a otra. Se anda criticando una a otra porque eso provoca el legalismo, la mentalidad legalista que nos han invadido durante años. Durante años nos han invadido de una mentalidad legalista en el cual creemos que debemos ganar el amor de Dios, y por eso comenzamos a criticar y a juzgar a quienes no se ganan el amor de Dios, a quienes no merecen el amor de Dios. Y usted cree que con esos cachetes todos pintados va a agradar a Dios. Decía un hermano, mire, yo no voy a esa iglesia porque ¿cómo va a creer que la unción de Dios va a caer con mujeres con pantalones? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, que la unción de Dios se la ha ganado usted. O sea, que el Espíritu se lo ha ganado usted. Se lo merece. ¿Quiere que le diga una cosa? En la Biblia se dice que el Espíritu es un don, es el don de Dios. Le dijo Jesucristo, no se vayan de Jerusalén sin haber recibido el ¿qué le dijo? El don del Padre. No, lea bien, el don del Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa don? ¿Qué significa don, iglesia? ¿No saben? Un don es un regalo. No se vayan de Jerusalén sin haber recibido el regalo del Padre. El Espíritu no es premio, no es medalla de honor, no es placa al reconocimiento. El Espíritu es regalo del Padre. Es regalo. Nada más. Es el regalo de Dios. Es que todo lo que tenemos es regalo de Dios, hermanitos. Por eso dice Pablo en el 37, y es lo que quiero que veamos, el poder del amor verdaderamente. ¿En qué nos convierte ese amor de Dios, hermanos? ¿En qué nos convierte el amor de Dios? En vencedores. Cuando usted descubre, cuando el Espíritu le hace discernir el amor de Dios en usted, cuando el Espíritu le revela la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, a usted eso lo convierte en un vencedor. Porque cuando usted entiende la dimensión del amor de Dios y usted sabe que Dios lo ama, independientemente de usted mismo, Dios lo ama. Usted descubre en ese amor de Dios un poder enorme, porque el amor de Dios tiene poder para convertirnos en vencedores. ¿Sabe por qué hay muchos derrotados? Porque no entienden el amor de Dios. En su lucha con cada realidad que enfrentan día a día, pensando que están luchando por merecer el amor de Dios, se hayan derrotados cuando se dan cuenta que a veces algo malo les ha pasado y que no son merecedores del amor de Dios. Pero cuando viven esa experiencia del amor de Dios, cuando entienden que Dios es una fuente de amor interminable para usted, esto provoca en usted un espíritu de lucha, de combate, de gratitud. Usted se levanta para agradecer ese amor, no para ganarse ese amor, no para merecerse ese amor, porque usted recibe ese amor y ese amor lo completa, lo llena, y usted dice de ahora en adelante, esta es mi plenitud, esta es mi alegría, este es mi gozo, el amor de mi Padre me llena. ¿Sabe? La experiencia del amor de Dios es lo que nos convierte en guerreros del reino de Dios.
¿Sabe una cosa? Ve el ministerio de Jesús. Todo el ministerio de Jesús estuvo impregnado de una cosa. Todo su ministerio fue hacer palpable el amor de Dios a las personas. Todo eso fue todo. Su ministerio fue hacer tangible la misericordia de Dios en la vida de las personas. Les pregunto, cuando él predicó, lea los evangelios antes de responderme, cuando él predicó, ¿predicaba del infierno? Le pregunto, lea los evangelios. ¿Me está oyendo? Cuando él predicó, Mateo, Marcos, Lucas, Marcos y Juan, ¿cuántas veces habló él del infierno? ¿A cuántos convenció con el tema del infierno? Respóndame. En toda la enseñanza de Jesús, ¿cuántas veces sentó y comenzó a decirles de los horrores del infierno? ¿A cuántos quiso convencer con lo terrible del infierno? No. Él venía a hablar de la misericordia de Dios. Él venía a decirnos, Dios se ha acercado y ha decidido llenarnos de su compasión. Él venía a decirnos una cosa es la esperanza de ustedes nada más. Una sola cosa, el amor de Dios. Ni la religión, ni los ritos, ni el dinero, ni el poder político es su esperanza. Solo el amor de Dios. Nada más, el amor de Dios. El ministerio de Jesús estuvo lleno de actos de la compasión de Dios. Dios siendo compasivo con los marginados, con los despreciados, con los que tenían de menos. Él evidenció en sus vidas el poder restaurador del amor de Dios. El evangelio es restauración del amor de Dios en la vida de los hombres. Vea bien a quienes Él se acercó. Vea bien con quienes Él se juntó. Vea bien a quienes Él extendió su amor. Tanto que a Él le llegaron a decir, es que sos amigo de publicanos, de pecadores y de prostitutas. Es que te llevas con lo despreciable. Se dejó tocar por una mujer de flujo de sangre. Tocó a un leproso. Entró en casa de un gentil. Comió con un publicano. Porque Él vino a hacer presente el amor de Dios en la vida de los hombres. Es que, hermanos, es que no tenemos nada más. No tenemos nada más. Lo único que tenemos es que Dios ha decidido amarnos. Nada más. El sistema sacrificial del templo, por gusto. Por eso usted nunca vio que Jesucristo participó o guió o enseñó el sistema del templo. Al contrario, se opuso mucho a eso. El legalismo de los fariseos. ¿Cuánto se opuso él a eso? Porque eso no era lo que nos acercaba a Dios. Dios nos ama por libertad pura. Él decidió amarte, iglesia. Él decidió amarte. Todas las obras milagrosas de Dios en Cristo Jesús en la vida de aquellas personas que el evangelio narra eran el puro amor de Dios. Nadie lo merecía. El problema es que la gente del templo creía que ellos sí lo merecían. El problema es que los fariseos creían que ellos sí lo merecían. Que los saduceos, ellos sí lo merecían.
Y que por qué tenía Dios que mostrarle su amor a una prostituta. ¿Por qué tenía que mostrarle Dios su amor a un enfermo de lepra? ¿Por qué tenía Dios que perdonar? Porque le dice, para que veas que el Hijo no me tiene poder para perdonar, levántate y anda. Él ofrece perdón sin sacrificio en el templo. Es que la vida de Jesucristo es un golpe a todo el sistema religioso. Porque todo el sistema religioso nos enseña a ganarnos, a merecer y a comprar el amor de Dios. Pero Dios en Cristo nos ha dicho, Él nos ama por su propia voluntad. Él nos ama porque Él así lo ha decidido. Él nos ama porque eso es su placer. Alguno de ustedes dirá, hey, pero ¿y todo lo que hago entonces? Este ya me quitó a mí toda mi lucha por ganarme el amor de Dios. Te han enseñado mal entonces, hermanito. No estamos aquí para ganarnos el amor de Dios. Estamos aquí porque queremos encontrar las maneras de cómo agradecerle que Él nos ame. Estamos aquí porque queremos seguir descubriendo el potencial de ese amor. Estamos aquí porque queremos seguirnos llenando de ese amor. Estamos aquí porque ese amor es el que nos hace más que vencedores. Y no habrá nada que nos apartará de ese amor, porque ese amor nos hace más que vencedores. Esta noche iglesia, yo no sé cuáles son tus cargas, cuáles son las dificultades que trae esta noche, cuáles son los conflictos que te aquejan, las luchas que traes en tu corazón, las debilidades que sientes, los momentos en que has querido volver atrás. Te digo una cosa, Dios te ama, iglesia. Dios te ama y quiere coronarte sus favores y misericordias. No tienes que luchar para ganarte su amor. Él te ama desde antes que nacieras en el vientre de tu madre. Él te ama. Ha decidido amarte y ha decidido bendecirte. Estar aquí en este lugar no es para ganarnos el amor de Dios. Estar aquí en este lugar es para comprender la magnitud de ese amor y sentirme deudor de Él. Sentirme comprometido con Él. Y descubrir cómo Él sigue siendo la fuente de nuestra bendición. Y por eso dice, versículo 38, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en la creación nos podrá apartar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo maravilloso del amor de Dios? Es que el amor de Dios es la garantía que en las luchas que tienes esta noche, Dios te va a dar la victoria. ¿Sabes qué has venido a descubrir esta noche en la palabra? Has venido a descubrir que la garantía que tienes de salir vencedor en cada situación es el amor de Dios. No estás aquí para venir a ganarte el amor de Dios. Estás aquí para venir a descubrir el poder que el amor de Dios tiene en tu vida, para seguir obrando liberación, salvación, sanidad, restauración, provisión. ¿Estás oyendo, iglesia? No nos ha traído Él para ser competidores y ganarnos el amor. Él nos ha traído a este lugar para descubrir el potencial de su amor. Y el amor te hace más que vencedor. En lo que estás enfrentando esta noche, tú que piensas quizás, yo ya no podré seguir porque esta lucha es muy grande.
Esta noche debes entender que el amor de Dios tiene poder para hacerte más que vencedor. No estás aquí para responder a un sistema eclesiástico. Estás aquí para descubrir que el amor de Dios es fuente de bendición. Es que, hermano, en todas las cosas que nos rodean, en todo esto que hay en la vida o en la muerte, en los demonios, en los ángeles, en lo presente, en lo porvenir, en lo alto, lo profundo, o cualquier cosa creada por Dios, nada, nada, nada esta noche que te abata en tu corazón te puede separar de ese amor divino capaz de bendecirte. ¿Qué cosas hay en esta creación que te angustian el corazón? ¿Qué cosas hay que te cargan el alma? La Biblia dice, nada de esto es más fuerte que el amor de Dios. ¿Qué te atormenta esta noche? ¿Hay una deuda que te preocupa? ¿Tú crees que esa deuda es más grande que el amor de Dios? Quizás es más grande que tus posibilidades, pero no es más grande que el amor de Dios. Y el amor de Dios es la fuente de tu provisión. Esta noche es noche para venir a refugiarnos en su amor. ¿Qué tenía el hijo cuando regresó del padre? Solo una cosa, saber que él era su padre, más nada. Más nada. ¿Qué tenemos cuando venimos a este lugar? No tenemos méritos, no tenemos puntos, solo tenemos el amor del Padre. Y el amor del Padre es inagotable, interminable y te hace más que vencedor. ¿Cuál es tu lucha esta noche? ¿Crees que la enfermedad que llevas es más grande que el amor de Dios? ¿Crees que el problema que tienes con tus hijos es más grande que el amor de Dios? ¿Crees que el problema que tienes en tu negocio es más grande que el amor de Dios? ¿Crees que la dificultad que tienes en este momento con ese problema legal es más grande que el amor de Dios? Quiero decirte esta noche que esta noche es para entender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Nada hay más profundo que el amor de Dios. Ninguna situación es tan profunda como el amor de Dios. Ningún problema, ningún gigante en tu vida es más alto que el amor de Dios. Ninguna crisis es más ancha que el amor de Dios. El amor de Dios es siempre más grande, más ancho y más profundo que cualquier problema nuestro en este momento. Y sabes lo maravilloso, que ese amor nos hará esta noche más que vencedores. Esta noche solo vengamos ante Dios a agradecerle su amor, a agradecerle que Él me ama, que Él te ama, y a refugiarte en ese amor que es más grande que tu problema. Todos los que estaban necesitados de Jesús, saben, solo una cosa le decían: ten misericordia de mí. Es que es lo único que tenemos. El amor, la misericordia de Dios es lo único. Y sabe una cosa, todos los que apelaron a la misericordia de Dios recibieron lo que pidieron. Todos. Nadie apeló a su misericordia y se quedó sin nada. Todos los que le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, a todos Él les contestó, porque su misericordia, su amor es lo único que tenemos.
Y esta noche, el amor de Dios, que es fuerza de vida, que es poder de liberación, que es fuerza de restauración, esta noche Dios hará por su amor una obra en tu vida. Dile al Señor esta noche, dile al Señor esta noche, aquí estoy, Señor. Me vengo a